Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa de Curiosidades Televisión, cómo no, aquí en las ondas de Hit Radio Barcelona. Hoy, aquí en este programa de historia, vamos a empezar la sección explicando un vocablo jurídico que nos llevará a una dura historia de la injusta ejecución de George Stinney. Empezamos hablando de una frase jurídica, coram nobis, que no es más que una orden legal que permite a un tribunal corregir su sentencia original al descubrir un error fundamental que no aparecía en los registros. Es decir, que las actuaciones o declaraciones que se tomaron en la sentencia original no fueron del todo muy claras y que eso hubiera impedido que se dictara una sentencia totalmente injusta. El auto de coram nobis todavía existe hoy en algunos tribunales de los Estados Unidos, donde se aplica solo a procedimientos penales y no civiles. Por poner un ejemplo, en 1907 la orden quedó obsoleta en Inglaterra y fue reemplazada por otros medios para corregir errores. Sin embargo, la orden sobrevive en Estados Unidos, en varias formas en los tribunales federales, concretamente en los tribunales de 16 estados y los tribunales del Distrito de Columbia. Precisamente allí es donde nos dirigimos. Antes debemos decir que la historia está repleta de sucesos lamentables que nos avergüenzan en esta actualidad. Hoy hablaremos de la historia del pequeño George, que es una de ellas y que fue condenado únicamente por ser un niño de color. Para ello nos dirigimos al Colu, una ciudad de Carolina del Sur, que desde 1890 estaba gobernada o monopolizada por un empresario llamado W. Alderman. De hecho, el nombre de la ciudad era la suma de la composición de Al, Alderman, Colwell, el nombre de un buen amigo, y Lu, de Lula, que fue el nombre de la primera hija de Alderman. Esta ciudad era, digamos, como una ciudad empresa, donde todos sus habitantes trabajaban de una forma u otra para Alderman. En ella había inmensos terrenos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero la riqueza de los Alderman tenía que ver con la madera, que era su monopolio principal. Tenían a familias enteras viviendo en los aserraderos, porque así era más eficiente y eran controlados por el patrón. Como la familia negra que nos lleva a la historia de hoy, que relatamos a continuación. Esta familia estaba formada por George Stinney, un aparcacero que tenía gran dedicación a su trabajo y que estaba muy bien valorado por su patrón, y su esposa Amy Stinney, una cocinera en la escuela para negros de esa ciudad. Debemos apuntar que corría el año 1944. En aquella época, el racismo y las leyes segregacionistas estaban latentes en el sur de los Estados Unidos. Las vías del tren marcaban las fronteras entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros. A ellos, una familia de afroamericanos como muchas de las que viven ahí, trabajando para los Alderman, los cuales habían creado hasta una moneda para pagar a los trabajadores. Esta moneda tenía el nombre de Babbitts y solo podía ser usada en las tiendas que pertenecían a ellos, o sea, a los Alderman. Tiendas donde se les vendía comida y se les abastecía al precio que el patrón marcaba. El médico de esa ciudad y las atenciones se pagaban con esa moneda y que solo eran para gente de color. También el auditorio donde realizaban sus fiestas incluso podían consumir bebidas alcohólicas, porque de esa manera los mantenían tranquilos y sin ningún atismo de sublevarse en esa forma de vida. Como bien diríamos, lo distraían para que no dieran cuenta de que eran explotados como esclavos por los Alderman y sus socios, como hacían los romanos, pan y circo. Eso sí, salir de la zona que marcaba la línea del tren era el límite a sobrepasar, creando así la separación total entre blancos y gente de color. También se le prohibía a la gente de piel oscura votar. También se les prohibió compartir habitaciones y espacios. Incluso se vetó el matrimonio entre gente blanca y gente negra. Este hecho hizo que incluso se negó la existencia de esta última raza de color.
por lo que el hecho que ocurrió el 23 de marzo de 1944 marca el comienzo de nuestra historia, donde George J.R., el tercer hijo de la familia Stinney, de 14 años, y su hermana Amy, de 10, ayudaban con las tareas de la casa. Ambos venían caminando por un largo paseo que hacían cada día para alimentar a la vaca de la familia a plena luz del día. En este paseo se encontraron con dos niñas. Ellas eran blancas, por lo que los niños no sabían cómo reaccionar porque esto no ocurría muy a menudo. Estas niñas se llamaban Betty, de 11 años, y Mary Emma, de 8 años. Las niñas andaban con sus bicicletas por la zona en busca de flores. En concreto, andaban buscando unas flores llamadas trepadoras, que se llaman la flor de la pasión, y que tienen unos colores muy llamativos. Estas flores no se hallaban en su zona de confort, y al no encontrarlas por allí, hicieron que sobrepasaran esa línea imaginaria de la línea del tren que llevaba a la ciudad de la piel oscura. Así que las niñas preguntaron a George si veían dónde podían encontrar más plantas como esas. Tanto George como su hermana Amy se asustaron porque sus padres eran muy estrictos y siempre les ordenaban no hablar con extraños y menos de color blanco, y que si salían solo era para trabajar o estudiar. Así que, negando con su cabeza baja, siguieron su camino. En esa noche toda la familia estaba divirtiéndose en una fiesta de la localidad y se empezó a rumorear que dos niñas blancas habían desaparecido y que la última vez que fueron vistas fue en la zona de la gente de piel oscura. Esto asustó a la comunidad y en ese momento George le dijo a su padre que horas antes él había visto a las niñas. Por solidaridad con la raza blanca, el padre de George llevó a su hijo a la búsqueda de esas dos niñas a partir del último sitio que fueron vistas por Amy y su hermano George, por lo que se sumaron a la búsqueda de las niñas, aunque por falta de luz se paró el rescate hasta la mañana siguiente. Cuando se reemprendió la búsqueda se encontraron los cuerpos sin vida de ambas niñas, las que encontraron escondidas en una zanja que estaba a unos 300 metros de la línea férrea. En ese momento, como era de suponer, culparon a la gente de color de ese asesinato, buscando un culpable que estuviera al otro lado de la vía, solo por el hecho que las autoridades y la ciudadanía querían encontrar como fuera rápidamente un culpable. Se crearon dos teorías que podían haber pasado. Una de ellas era que las niñas se dirigieron a la casa de un hombre acaudalado de esa comunidad en búsqueda de su esposa y que las ayudara a buscar las flores que tanto le gustaban, pero que en el trayecto o en la misma casa un hombre las secuestró. Evidentemente, si eso era así, debería ser un hombre blanco, porque la casa estaba en la zona de los blancos y las niñas ya habían realizado varias ocasiones ese trayecto, por lo que esa teoría se podía tomar como la más veraz. La otra teoría, y quizá la más cruel, que interesaba a la policía, era la que involucraba al pobre George Stinney, una creencia que venía a razón de unas inocentes palabras que pronunció cuando participaba y ayudaba en su búsqueda, cuando dijo haberlas visto horas antes, y esto se convirtió en la única prueba que tenían contra él para involucrarlo. Querían un culpable rápido, y encima el chico era de piel oscura, así que era el perfecto sujeto para arrestarlo y culparlo de las muertes. Fue entonces a partir de eso cuando varios oficiales se presentaron en la casa de los Stinney, donde se encontraba George, su hermano mayor Johnny y Amy, su hermana pequeña. Se dice que la niña se escondió de los oficiales, pero sus hermanos fueron llevados a comisaría. Poco después también encontraron al hermano mayor al lado de una carretera. Quizá el hecho de ser el mayor y el menos manipulable, decidieron acusar al menor tratándolo en todo momento como si fuera el culpable del asesinato. Imagino que el niño ante esta situación tendría miedo. Estaba solo y sin sus padres, y sin ningún abogado que lo defendiera. No se sabe qué artimañas usaron para que el chico, después de tantas horas de ser acusado por numerosos oficiales, dijera que había confesado e incluso que los había llevado donde había ocultado el arma homicida. Se dijo que era una barra de hierro de la vía férrea. La ciudadanía quiso en ese momento linchar al niño por el asesinato de las niñas,
y que en las leyes de Carolina del Sur existía la premisa de que cualquier persona sobre la edad de 14 años podría ser tratado como un adulto. Eso nos lleva a nuestro siguiente viaje, al 24 de abril de 1944, donde la gente poderosa quería mediar para que ese juicio se realizara cuanto antes. No había pasado nada más que un mes del asesinato, y en 24 horas de ser dictado el día del juicio tenían hasta el jurado elegido, que estaba formado por 12 hombres, todos casualmente de raza blanca, hecho que se daba porque sólo podían formar parte de un jurado los ciudadanos con derecho a voto. Sabemos que la gente de color no podía votar, así que en esa sala todos eran blancos, hasta el juez. El único afroamericano era el joven George. George se encontraba solo, porque ni siquiera sus padres estaban en la ciudad, pues tuvieron que huir por la ira de los ciudadanos. Este hecho era porque en la casa de donde vivían era propiedad de los Alderman, y los habían amenazado que si eran vistos por el pueblo serían linchados. El abogado del chico, Charles Browne, no había trabajado nunca en ningún caso criminal. Aspirar a un cargo público en el pueblo, quería ser bien visto por la comunidad, así que su intención no era precisamente el de defenderlo. El único testigo que culpaba al chico era el sheriff Newman, que alegó que le había confesado que él había realizado tal atrocidad. También llevaron varios testigos que declararon contra el chico, un mero circo para tapar la injusticia que estaban haciendo con George. Curiosamente, las varias declaraciones que hubieron en ese juicio, como por ejemplo el que encontró los cuerpos, solo declaró eso, que solamente había encontrado los cuerpos de las niñas. El médico que hizo la autopsia declaró solamente que las niñas estaban muertas. Es raro que tanto él como el sheriff lo hicieron bajo ningún juramento. Su abogado, si le hubiera permitido hacer preguntas al médico, podría haberlo salvado, porque no había pruebas, pero este ni llamó a declarar a ninguno de los oficiales que estuvieran en la declaración del chico. Tampoco llevó ningún testigo que defendiera a George, como su hermana o sus padres. No hizo absolutamente nada por él. El juicio duró tan solo 2 horas, y el jurado solo le costó unos 10 minutos cuando se retiraron a deliberar y dictaminaron que George era culpable. Ocurrió con una escalofriante unanimidad. En vez de dictar lo que esperaba todo el mundo, que era una cadena perpetua, dictaron la silla eléctrica. Era como si alguien quería que el chico cerrara la boca para siempre. La teoría del sheriff Newman era que George había matado a la niña más pequeña para luego abusar de la más grande. Según las palabras del mismo sheriff, 20 minutos después de asesinarlas, volvió al lugar de los hechos para volver a violar a la niña. Una gran confabulación para envenenar a la ciudadanía y darles eso, un culpable. Según el sheriff, no lo que creía que había ocurrido, sino que el muchacho se lo había confesado, además con todo lujo de detalles. Nada de esa declaración oficial concordaba con la realidad, porque las niñas no tenían ningún signo de ser violadas. La iglesia y varias personas pedían clemencia por el chico. George pesaba solo 43 kilos y medía 1,50 m. Estos datos tienen mucha fuerza, porque por esa estatura y peso nunca tuvo el suficiente para cargarlas y debía tener un auto para llevarlas, porque no fueron asesinadas en la zanja donde fueron encontradas. Si hubiera sido cierta la versión del sheriff, este hecho hubiera llamado la atención de todos, porque era raro en aquella época ver una persona de color con niñas blancas y no ser visto por ningún testigo. Durante 83 días lo trasladaron durante varias zonas diferentes para protegerlo, porque era visto como un monstruo, y algunas personas querían lincharlo antes de ejecutarlo en la silla eléctrica. Durante esos 83 días, el único amigo que pudo hacer en prisión fue un joven que se llamaba Wilford, de solo 17 años, y que estaba cumpliendo sentencia por robar un coche. Este niño de solamente 17 años fue el único testigo del Estado que encontró George. Él decía que George siempre iba con su Biblia y que en los momentos de desesperación le daba calma, pero nunca estaba tranquilo, y que una noche le preguntó: ¿por qué quieren matarme? ¿Por qué? ¿Por qué?
quieren hacerlo por algo que yo no hice. No supo contestarle y cuando llegó el día de su ejecución, solo le susurró: adiós, amigo. Esto ocurrió el 16 de junio de 1944. En ese tiempo no pudo ver a sus padres y su nombre era solamente el de recluso 260, con un traje a rayas, un pijama a rayas, igual que los judíos de los campos de concentración nazis, y que era demasiado grande porque no había para su tamaño. Cuando fue llevado a la macabra habitación donde estaba, esa máquina infernal que todos conocemos con el nombre de la silla eléctrica, creyeron que no podría realizarse la ejecución, porque era demasiado grande y no estaba diseñada para alguien tan pequeño. Pero los guardas, macabramente, encontraron la solución de ponerle la Biblia que lo había acompañado durante todos estos días para usarla como un macabro cojín, para así elevar su cuerpo en la silla y que pudiera llegar a los electrodos para ser ejecutado, detrás de una cristalera con más de 50 testigos, de los cuales muchos eran menores de edad y también familia de las niñas. También habían miembros de la comunidad con una gran influencia política y social. Una vez, con las correas bien apretadas sobre las extremidades y los electrodos puestos, le preguntaron a George si tenía algunas últimas palabras que decir, y contestó educadamente: no, señor. Le pusieron la máscara, que solo dejaba ver su nariz, y le propinaron una fuerte descarga de 2400 voltios que recorrió todo su cuerpo e hizo que se sacudiera violentamente. La máscara que le habían puesto era de la medida de un adulto, y acabó por caerse al suelo, y hizo que los presentes vieran la cara de George, los que aseguran haber visto en esa escena que estaban los ojos bien abiertos y que las lágrimas recorrían todo su rostro, así como vieron salir espuma de su boca. Ese tipo de muerte no es instantánea y recibió otras 2 descargas de la misma intensidad, hasta que a las 7:30 de la mañana fue declarado muerto. Así fue como fue ejecutado el niño de 14 años, que durante décadas la comunidad y la familia de las niñas no dudaron nunca que era el culpable, pero en 2004 unos investigadores le llamó la atención la historia de quien fue la persona más joven en ser ejecutada en esa silla eléctrica. Empezaron a investigar el caso y se dieron cuenta de las irregularidades en el proceso judicial. Trataron de limpiar el nombre de George Stinney y convocaron un juicio, pero no se pudo realizar al no existir pruebas de ADN ni ningún testigo. Pero en 2014 el caso se hizo público y el mundo conoció esa triste historia y varios medios de comunicación dieron relevancia a este caso. La familia del pequeño huyó de la ciudad debido a amenazas en su contra y un tiempo después empezaron a luchar en estrados judiciales para limpiar el nombre de George de cualquier responsabilidad de su asesinato. La jueza Carmen Trevis Müller argumentó que había serios errores procesales y, sin ocultar su asombro, dijo: no creo que alguien que fue declarado culpable de un asesinato deba ser exonerado. La policía actuó de manera indebida, de una forma no conforme a los códigos y procedimientos penales. Estas fueron las palabras textuales que declaró la magistrada en su fallo. El caso volvió a ser desempolvado y en pleno 2021, debido a que Carolina del Sur fue aprobada la ejecución por fusilamiento, los que rechazaban la decisión hablaron lo ocurrido sobre George Stinney 70 años atrás para evitar una grave injusticia. Fue entonces, durante este periodo, cuando un reverendo llamado Francis Button, que contaba con 85 años y que tenía 15 cuando ocurrió el asesinato de las niñas, declaró que había participado en la búsqueda de las niñas y estaba muy cerca de ellas en el momento que las encontraron. Comentó que no había mucha sangre en la escena del crimen, lo que da pie a que las niñas fueron asesinadas en otro lugar y luego fueron llevadas a la zanja. Y como en ese momento era un niño y encima negro, no pudo decir nada por no ser víctima de la ira de la comunidad. Eso nos hace preguntar si no fue George quien mató a las niñas, quién era el verdadero asesino
de esas dos niñas blancas que encontraron al lado de las vías. Así apareció el nombre de George Buck, que no era policía, sino gerente del aserradero y tenía una gran influencia en la ciudad. Él lideró la búsqueda de las niñas y fue precisamente el que paró la búsqueda, con la excusa de que la noche se había echado encima, y decidió que había que dejar esa búsqueda para el día siguiente. Era precisamente el dueño donde se encontraron los cadáveres, fue el principal impulsor para que se adelantaran los juicios y formó parte del jurado que sentenció al muchacho. Estuvo presente en la ejecución, quizá mera coincidencia, pero el nieto, White Buck, dijo que su padre le dijo que se había encontrado con las niñas ese día, y eso no apareció en ninguna de las declaraciones. Se dice también que en 2013 el señor Buck confesó algo de un asesinato. No están muy seguros porque fue lo último que dijo antes de morir. Estas fueron sus últimas palabras, y con todo esto, ese hombre blanco respetado por la comunidad se llevó a juicio, como tenía que haber sido 70 años atrás, y sin juzgar el color de la piel de nadie, hubieron testigos. Entonces, ¿quién mejor que Amy, la hermana menor de George, que también se topó con las niñas y que vivió toda su vida sabiendo que su hermana era inocente, porque estuvo a su lado en todo momento? Ella sí declaró bajo juramento, y en diciembre de 2014 por fin se hizo justicia a la memoria de su hermano y fue declarado inocente. Él, en cambio, pagó con su vida, y nada le devolverá a la vida. Su único delito, ser negro, un juicio injusto de una sociedad que juzgaba por el color de la piel. En memoria de esta historia se han motivado varias y diferentes novelas y películas, como la afamada de Milla Verde, basada en la obra de Stephen King, y 83 días, que recomendamos a los oyentes a verlas, hechos de la historia que quizá nos deben avergonzar. La historia de un muchacho negro, joven, muy joven, que murió en la silla eléctrica poniendo la Biblia que él tenía en su calabozo debajo de él al ser ejecutado para usarla como cojín. Una ejecución injusta de un niño que el único delito que cometió fue jugar, trabajar y estudiar, y que fue condenado con un asesino, quizá para salvarle la piel a un blanco influyente en esa sociedad dividida entre blancos y negros. Una vergüenza de toda la humanidad que nunca más tiene que volver a pasar. Y nosotros desde aquí, desde Curiosidades Televisión, en este programa de radio de Hit Radio Barcelona, así os lo hemos mostrado. Como cada semana, dar las gracias a toda la familia de Hit Radio que hace posible que este programa llegue a sus radios, a sus televisores o a sus tablets. Un abrazo desde aquí, de un servidor, de David Flor, desde Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Hasta la siguiente semana, amigos.